producir contenidos locales, intercambiar experiencias, divulgar nuestra ciencia. Eso es la idea de las radios universitarias. Somos la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. 20 años de radio. Radio Animal. Radio Animal. Aquí comienza Radio Animal, manada radial, bichos de radio, ladrando conocimientos, el lenguaje en manadas. En Radio UNE comienza Radio Animal. Buenas tardes a todos, nuevamente en un nuevo episodio de Radio Animal, un programa con conciencia animal. Nuestro tercer episodio de la segunda temporada que estamos realizando en nuestra cucha, acá, nuestra casa, que es la Radio UNE, la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Estamos por el 99.7 del dial de la ciudad de Corrientes o por medios.une.edu.ar para todo el mundo. Mi nombre es Ismael Marcón, en la conducción. En la producción general de esta casa, de nuestra cucha, está Gabriela Bizarro. Y en la puesta de aire, Darío Aguirre, como siempre. ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? De primera. Me acompaña Micha o Pini Crochet, como yo la conocí por Instagram, pini.crochet, para que los quieren seguir. ¿Cómo estás, Pini? Te abro ya el micrófono. Hablar más. Hola, ¿todo bien? Bueno, hoy se viene un programón dedicado a la Guaraguazú, tal como nosotros hicimos ya en nuestra primera temporada, justamente en el tercer episodio que se lo dedicamos al yaguareté. Y después también en el episodio 10, con el cual cerramos nuestra primera temporada, dedicado al oso hormiguero. Así que recuerdo también ya de paso que todos esos programas, todos estos episodios se encuentran en YouTube escribiendo Radio Animal. Acá con Pini vamos a contarle un poco cómo nace la iniciativa de este programa. Así, digamos, por mi parte, yo veo una publicación tuya, Pini, donde había una guaraguazú tejido, un amigurumi, que decía: hola, soy una guaraguazú, ¿me conoces?
Y bueno, entonces yo automáticamente le escribí a Pini para copiar el texto y poder subir la foto al Instagram de la radio. Y después, bueno, pasó unos días y se me ocurrió tomarlo como punto de partida o como puntapié inicial como un disparador, digamos, para otro programa. Así que bueno, yo volví a contactarla a Pini para preguntarle un poco sobre esto. ¿Querés leernos, Pini, lo que decía tu publi? Dale, voy a leer este textito que escribí cuando hice este muñeco, que primero les cuento que nació por una chica que me contactó para que haga un muñeco para un amigo suyo que estudiaba los aguará, y esto me inspiró a hacer un diseño y también, bueno, escribir este pequeño texto dedicado para todos y para todes. Hola, soy una guaraguazú. ¿Me conoces? Si sos de Argentina, es probable que nunca te hayan hablado de mí. No estoy en los libros de cuentos ni en las escuelas. Muchos me confunden con los zorritos de las películas y fábulas, pero lo cierto es que somos bastante distintos. Yo tengo una crin negra en mi espalda. Mis 4 patas son larguísimas y mis orejas son mucho más grandes que mi carita. Y sí, estoy en extinción. Hubo un tiempo en que fui un perro grande, libre en los montes chaqueños, pero el desmonte, la contaminación, los agrotóxicos y toda la avaricia humana fueron destruyendo mi casita. La leyenda guaraní decía que yo era el líder de los perros grandes, y hoy día estoy asustado y solo tratando de sobrevivir, y mis ancestros están luchando por cuidar nuestra tierra sagrada. Por suerte, hay mucha gente que nos cuida, nos estudia, conserva nuestro espacio, luchando frente a las máquinas. Por eso les pido que apoyen a estas personas, que me incluyan en los libros, en los cuentos de sus niños, en los juegos. A las jirafas también las amamos un montón, pero están lejísimos. Ojalá nos crucemos en algún monte. Contamos con ustedes. Buenísimo, hermoso, Pini. La verdad que, bueno, yo cuando lo vi me pareció, no sé, maravilloso. Me conmovió. Porque, bueno, en cierto lado yo me di cuenta también cómo yo mismo tenía olvidado a la guaraguazú, digamos, cómo pasa tanto tiempo de la última vez que por lo menos lo tuvimos presente o consciente, digamos, en nosotros. De hecho, yo ni siquiera me acuerdo de que me lo hayan nombrado en el colegio. Así que todo eso rememoré, digamos, al leer tu relato, digamos, tu texto. Entonces, bueno, yo quería también, y te lo pregunté fuera del aire, ¿cómo nace tu iniciativa justamente de hacer amigurumis de animales autóctonos, digamos? Un poco ya dijiste que, bueno, fue por un pedido, pero tengo entendido también que pretendés hacer llegar un mensaje con esto, ¿no? Claro, exactamente. Por suerte tengo como contacto con muchas personas que trabajan en este ámbito, que estudian. Tengo una gran amiga que es guía de turismo y hace avistajes de aves, entonces ella me inculcó muchísimo de la naturaleza que nos rodea. Y en todos mis muñecos, desde los autóctonos a los que no, lo que busco es tratar de empatizar y de ablandar un poco el corazón, ablandar y llegar a la ternura a través de cosas simples, claro, de elementos simples, de materiales simples. Y hacer esto para mí es una manera de cómo acercar a las personas desde la infancia al entorno de todo tipo, desde los animalitos que nos rodean hasta las plantas, hasta por ahí cuentos mágicos, sí, duendes, todo lo que sea ternura, y dejar un poco de lado el tema plástico, sí, el tema esto que tiene que ser funcional a lo otro, como me inspira más a poder ser como más realista y achicar un poquito el espacio, digamos, es todo re lindo, hay un montón de cosas muy bellas para los niños, para las criaturas, hay sobrecarga de productos, pero muy poco habla de lo que nos rodea. Sí. Y me parece que a través del juego podemos llegar como a lograr una cuestión de que por lo menos se sepan, como decías vos hace un ratito, no me acuerdo cuándo fue la última vez que escuché, bueno, que un niño tenga la oportunidad de ir a los esteros de Liberá y que esté por lo menos empapado de la cultura y que no espere ver una jirafa o un elefante donde hay otras cosas, donde hay carpinchos, hay aguará, sí, hay ciervitos, y eso es algo que está acá cerquita. Entonces me gustaría poder, a través de esta pequeña labor, acercar un poquito de esa realidad, que no sea todo tan duro como ver un documental en National Geographic, que tampoco lo pasan, o cosas así. Es como, bueno, a través del juego poder colaborar un poco ahí
con el entorno, digamos. Excelente, sí, es un poco también lo que todos hacemos, todos los miembros de esta comunidad hacemos, digamos, damos nuestro aporte. Yo creo que la palabra, un poco para describir esto, es generar empatía nomás, digamos, en las personas para con los animales y sobre todo traer al consciente colectivo hacer una puesta en valor, digamos, en el consciente colectivo de nuestra propia fauna autóctona, digamos. Por eso me llamó también mucho la atención esto de todos amamos la jirafa, sí, es verdad, no, todo nos encanta, digamos, pero nosotros tenemos un montón de otros animales propios y ni uno es más ni menos, digamos. Así que bueno, por eso fue que bueno, hoy la invité a Pini acá a compartir con nosotros. Bueno, antes de seguir, aviso que está acá Pilar Polo también con nosotros, ya dueña de la casa. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, ¿todo bien? Bueno. Estoy a cargo del sorteo de la guará de Pini. Exactamente. Con Pini vamos a sortear ahora y Pilar, que está, digamos, al frente de la fiscalización, está oficiando de escribana. No acepto sobornos. No acepta sobornos, así que es todo legal. Vamos a sortear un aguará que tejió Pini. A las personas que nos manden vía Instagram por un mensaje, un inbox de Instagram, su nombre completo. Así que ahora cuando estemos llegando al final del programa, se va un aguará para la casa de alguien con un mensaje hermoso por parte de todos. Un aguará con conciencia. Un aguará con conciencia. Exactamente. Aparte, a mí también me pareció interesante esto de poder vincular emprendimientos como el tuyo, Pini, para darte a conocer y viceversa. Y que también, si se quiere, es un emprendimiento de algún punto de vista. Aparte, a mí también me gusta, como decía, las cosas que tienen intención y un mensaje. Y también encontrar relaciones. En este caso, encontramos relación entre la biología, la veterinaria, los animales con otras disciplinas. Así como en el primer episodio pasó una antropóloga por acá. Ahora estamos por pasar una tejedora, dos diseñadoras, una bióloga que es Vero Quiroga, que le mandamos un beso, y dos veterinarios, Marcela Orozco, a quien vamos a entrevistar en un rato, y yo. Todos estos nos juntamos y salió un programa dedicado a la guaraguazú. ¿Qué tal? Así que bueno, vamos a hacer un corte, vamos ir con un tema de coso, con la hermosa voz de Zoe Gotuso. Quédate que enseguida te vamos a contar más cosas sobre el aguaraguazú. Toma 3. Intentando darte tiempo, siempre quedo en el intento, es mi ansiedad que me mata. Tengo varias melodías, me persiguen esos días, pienso de más y me mata. Solo quería llevarte a la fiesta, en tu compañía todo se va. Solo quiero darme tiempo, siempre quedo en el intenso de mi ansiedad y me va a matar. Solo quería llevarte a la fiesta, en tu compañía todo se va. Solo quería llevarte
Estás escuchando Radio Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, volvimos. Estábamos escuchando el tema Tu Compañía, que es el primer tema de la banda Coso, que tiene como vocalista a Zoe Gotuso y un seleccionado de artistas que tocan una especie de indie cordobés. La verdad que hermoso tema. Volviendo a lo que nos trajo a todos acá. El año pasado, en nuestra primera temporada, en el episodio 6, nos comunicamos con Belén Echegaray, que es fotógrafa profesional de naturaleza, más específicamente de fauna, y además es miembro de FNA, que sería Fotografía de Naturaleza Argentina. Que tengo entendido que ayer fue el día del fotógrafo de naturaleza. Sí. Así que un saludo para todos ellos. Sí. Pueden buscar FNA, a esta Fotografía de Naturaleza Argentina, como fnaweb.com. La verdad que es una página súper interesante para todos aquellos fotógrafos y los que no lo son también. Nosotros le hicimos una entrevista en el episodio 6 que estuviste vos, Pilar, con nosotros. Sí, me recuerdo. Porque fue un episodio denominado Arte, Diseño y Animales. Y en la entrevista ella nos contaba, cómo une sus pasiones, la fotografía y la naturaleza, y cómo combinó ambas como estilo de vida, digamos. Bueno, yo cuento esto porque ahora voy a sumar a una fotógrafa a esta mesa. Porque en esa oportunidad le pedí a Belén que nos cuente una experiencia de tipo personal luego de más de 15 años viviendo de esta profesión, y esto nos contaba. A lo largo de los años he tenido la suerte que la Pachamama me diera la posibilidad de poder ver y fotografiar varias especies en peligro de extinción. Pero hay dos momentos en especial que me quedaron marcados, que me marcaron un antes y un después. Una en particular fue en Esteros de Liberá. Estaba sacándole fotos a un ciervo de los pantanos, estaba sola, me fui acercando de a poquito, él estaba muy tranquilo comiendo, me fui acercando y llegó un momento que mirando por el visor de la cámara me di cuenta que la cámara no hacía foco. Me empecé a poner nerviosa pensando que mi equipo estaba fallando, revisé todo, chequeé todo. Y cuando levanto la vista me di cuenta que en realidad el ciervo se había acercado mucho más de lo que yo había pensado hacia mí, y esa era la razón porque el lente no hacía foco, o sea, estaba demasiado cerca. En ese instante, es uno de los placeres más grandes, que es dejar al equipo en el piso y disfrutarlo, de estar a muy pocos metros de una especie en peligro de extinción, que él se sienta tranquilo, que no se haya sentido molestado, y yo sentirme segura, que también uno cuando está a cierta distancia de alguna especie es como que le da miedo de ser atacado, ¿no? Fue uno de los minutos más hermosos de mi vida, de poder disfrutarnos mutuamente sin que ninguno de los dos se sintiera amenazado. La otra experiencia fue un poco más breve, también fue en Esteros de Liberá, y fue haberme cruzado con un aguaraguazú. Si bien hace más de 15 años que viajo mínimo 3 o 4 veces por año a Iberá, nunca lo había visto, y de hecho fue la única vez que lo pude ver. Fueron 3 segundos nada más que se cruzó en el camino, pero se cruzó y se quedó en el pastizal y me regaló una mirada, la cual fue la única foto que le pude sacar, y esa es una de las fotos que creo que más aprecio y más me gusta. Bueno, así pasaba Belén. Nuevamente yo me volví a contactar con ella me dijo que encantado de pasar el audio, que estaba encantada de que pasemos el audio de vuelta. Me emociona igual que la primera. Sí, a mí me pasó lo mismo. Muy hermoso. A mí me llamó la atención mucho esto, ya en ese momento ya me había llamado la atención cómo fue que ella 4 veces al año por 15 años, que da 60 veces en total, eso ya lo calculé, se cruzó una sola vez con el aguaraguazú. Yo dije tipo, qué raro esto, digamos. O sea, entonces en ese momento ya me pareció algo como que ya resultaba extraño, digamos, en nuestro propio círculo ambiente. Hablábamos en el corte, los tres, que decíamos que cuando vos te metes en el hábitat del animal, el animal domina, digamos, maneja. Bueno, ya no puedes planificar cuándo verlo, cuándo no. O sea. Tal cual. De hecho, ese episodio es muy lindo porque Belén nos habla mucho sobre esta labor del fotógrafo de naturaleza, que es justamente también cuidarla respetuosamente.
respetuosamente. Nosotros, bueno, yo acá en este programa no quisiera dar mucha información de tipo tan biológica tampoco sobre muchas cosas, pero sobre todo sobre la guaraba suya, que bueno, nosotros somos recontra millennials, hoy estás a un clic de distancia de cualquier cosa, así que lo buscás y encontrás. Entonces la intención de este programa es un poco más reflexionar, digamos, sobre todas estas cosas, por eso traigo el audio de Belén. Y decidí también, traer la Pini y entrevistar a Marcela, digamos, que es quien viene trabajando con Aguará hace ya muchos años. Pero bueno, yo no, como comentaba hoy, tampoco me acuerdo cuándo fue la última vez, digamos, que me mencionaron al Aguará Guazú, sobre todo en el colegio. Entonces, volviendo un poco a esta puesta en valor, yo creo que empecé a ver, digamos, que hay un poco más de presencia. ¿Sabes dónde lo veo yo? En el arte lo veo acá. Sí. En Resistencia lo veo mucho. Hay muchos artistas que toman la imagen del... en Resistencia, en Corrientes, pero más en Resis. Por ahí lo toman, digamos, de referencia para su arte. Y me encanta, porque después lo vi varias veces en murales y digo, wow, qué bueno cómo lo revalorizan, ¿no? De hecho, estuvimos con Pilar en la Feria del Libro acá de Corrientes el fin de semana pasado, y al lado del stand de ella había un artista, Diego Arce. Diego Arce. Es un capo. Sí, yo subí una historia al Instagram de la radio nuestra, que él justo estaba tenido en proceso una guaraguazú. Entonces, a mí, digamos, voy a hacer una observación sobre eso, de paso, viene al caso, ¿no? Sí. La gente pasaba y no identificaba el aguará. Le decía, mira un perro, mira un lobo, mira un Bambi. Hice también una encuesta en Instagram cuando estaba haciendo el diseño, porque como yo hago los diseños, subo una imagen y pregunto, ¿adivinan qué es? Y sobre todo los que son de Corrientes, puse como de pista, ¿viste? Claro. Y casi nadie adivinó. Solo una persona, que es una chica que no es de Corrientes, es de Buenos Aires y es fotógrafa. Ella fue la única que me dijo un aguaracito. No, alto dato ese. Sí, y mucha gente me decía zorro, y estamos realmente acostumbrados a ver siempre como fauna que no es tan argentina siquiera argentina. Sí. O sea, sí, obvio, el zorro también está acá, claro, está más vinculado con los cuentitos. Claro. Y ese tipo de cosas, es como, wow. También otra cosa de lo del arte que estaban diciendo, que veo mucha gente joven revalorizando de nuevo a través de la pintura, de las técnicas antiguas, el crochet, el bordado, un montón de cosas que son técnicas tradicionales, volviendo otra vez. Hay gente que no pasa de los 30 años. Tal cual. Y eso me encanta porque son un montón, hoy día son un montón. Tal cual, y es justamente de eso que quería hablar. Que yo empecé a ver esta presencia también, digamos, de la guaraguazú. Bueno, me encuentro con tu tejido por Instagram. Me voy a la Feria del Libro y me encuentro a este artista pintando un guaraguazú. Y yo recordé también que había mencionado anteriormente en otros episodios cómo el mismo Estado, entre comillas, está empezando a representarlo. Nosotros hicimos la presentación de los billetes, ¿te acordás del año pasado que hablamos con Gaby Lubiano? El lanzamiento de esta nueva familia de billetes en nuestro país, que los protagonistas son animales. Después, este vínculo que encontramos entre deporte y animales cuando se presentó la mascota #Pandi, que es un jaguarete para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que es del año pasado en Buenos Aires, que de hecho ese era un muñeco, digamos, el souvenir. Y se lo llevaron todos los deportistas de todo el mundo. O sea, se llevaron nuestra bandera representada en un animal. Anduvo viajando por todo el mundo. Si alguien pone #Pandi en internet va a encontrar fotos o en Instagram sobre todo va a encontrar fotos de muchos deportistas de todo el mundo con un jaguarete en la mano. A mí te despierta la curiosidad de preguntarte, ¿no? ¿Qué es este animal? Claro. Y lo mismo se hizo con Guazú. Que fue la mascota de los cuartos Juegos Sudamericanos de Playa en Rosario hace muy poquito. Entonces, bueno, está viendo, digamos, como una especie de presencia acá y todo esto aporta, todo esto va sumando a ¿Se puede la decir gente que hay lo más ve. sensibilidad o no? Yo creo que sí. Y puede ser que por lo menos se genera un cuestionamiento o una pregunta que es un disparador a
¿qué es esto? ¿Qué es este animal? Y por ahí te genera una curiosidad, entras a Google y te enterás de que está en extinción, Sí, claro. y te enterás de dónde viene. O sea, hay como una conexión emocional, ya se puede decir, Total. digamos, Yo con la diría imagen del animal. Yo diría también que evidentemente para no solo esta, sino un montón de cuestiones estamos evolucionando como sociedad y eso incluye ser más sensibles y empáticos Sí. con nuestros animales autóctonos. Tal cual. Así que bueno, vamos a ir al talk de media hora y enseguida volvemos. Desde la ciudad de Corrientes, transmite LRH 447, Radio Universidad Nacional del Nordeste. La radio de tu universidad. Si fuiste separada de tu hija o hijo tras su nacimiento y no supiste nada más de ella o él, queremos que te comuniques con nosotros para registrar tu caso y brindarte orientación y asesoramiento, cualquiera sea la forma en que haya sucedido, cualquiera sea el año en que haya ocurrido, cualquiera sea el lugar del país en el que vivas. Somos RETIV, Red de Trabajo sobre Identidad Biológica. Escribinos a identidadbiológica@jus.gov.ar o llamanos al 011 5300 4140. La identidad es un derecho fundamental. Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Convocatoria Nacional 2019. Premios UNE a las artes visuales. Del 1 al 15 de agosto pueden participar todos los artistas visuales y colectivos de artistas mayores de 18 años, nacidos o con residencia actual y permanente de más de 2 años en la Argentina. La aplicación será únicamente online en extensión.une.edu.ar/premio UNE y los seleccionados formarán parte de la muestra que se expondrá en los centros culturales de la Universidad Nacional del Nordeste. El premio cuenta con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias. Para más información, premioune.artesvisuales@gmail.com. Radio UNE, la radio de tu universidad. Con los ojos cerrados. Con la conducción de Bettina Chauvet, todos los lunes a las 20 horas. Estás escuchando Radio UNE, la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Bien, volvimos. Para preparar este programa, como dije hoy, hablé nuevamente con la genia de Vero Quiroga, quien participó del tercero de nuestra primera temporada, que además ya es recontra amiga de acá de nuestro programa y un pilar fundamental de esta comunidad animal. Ella me pasó el contacto de Marcela Orozco, que es veterinaria, doctora en Ciencias Biológicas por la UBA, según pude ver en la página del CONICET, donde además es investigadora y especialista en medicina de la conservación. Ella es autora, entre otros libros y otros tantos artículos, del libro que editó junto a otras 2 investigadoras, que son Paula González Sichia y Lucía Soler. El libro se llama El aguaraguazú en la Argentina, Crisocyon virachurus, por su nombre científico, digamos. Lecciones aprendidas y recomendaciones para su conservación. Ella me pasó el libro, la verdad que una genialidad. Yo ocupé justo estas 2 semanas de receso y me lo leí todo. Me pareció súper enriquecedor, así que lo recomiendo desde ya para quien le interese la temática. Así que hola Marcela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Ismael, buenas tardes a todo el equipo, a toda la comunidad de Radio Animal. Bueno, mi nombre es Marcela Orozco y soy la humana de Nala, que es una perra que vino del Chaco, y de Anaí, que es una gata que vive conmigo hace más de 10 años. Bien, así que hola Marcela y bienvenida a la comunidad animal. Gracias desde ya por coparte y por regalarnos tu recurso escaso tiempo para esta entrevista. Lo primero, bueno, que siempre me gusta saber a mí es sobre el origen de las cosas, ¿no? El origen de lo que hoy sería un resultado.
Entonces, me gusta desandar un poco el camino, así que le pregunté a Marcela cómo nace su curiosidad o su pasión por el aguaraguazú. Mi interés por estudiar al aguaraguazú nace en el año 1999, hace realmente muchísimo tiempo, y nace en el Zoológico de Buenos Aires. Yo para ese momento era guía del Zoológico de Buenos Aires. Y bueno, conocí a algunos veterinarios que me invitaron a participar de un proyecto de conservación del aguaraguazú. Y para mí era un mundo totalmente desconocido. Yo estudiaba veterinaria en ese entonces y me interesaba mucho trabajar con algo que tuviera que ver con la fauna silvestre. De hecho, por eso me había acercado al Zoológico de Buenos Aires para ser guía, aunque sea, y estar cerca de algún animal silvestre. Entonces, bueno, en ese momento me invitaron a participar y me contaron que estaban empezando a trabajar en un proyecto que iba a estudiar al aguaraguazú en ambientes silvestres y también en cautiverio. Y que hacía un tiempo atrás estaban intentando reproducir a la especie y que no estaban teniendo éxito, entonces estaban empezando con un programa de enriquecimiento ambiental y haciendo algunas actividades relacionadas al manejo del aguaraguazú en cautiverio y que si yo quería incorporarme lo hiciera. Entonces, bueno, bastante atraída por esta propuesta, me sumé como voluntaria al proyecto. En ese momento éramos algunos estudiantes que participábamos 1 o 2 veces por semana, íbamos a ver el comportamiento del aguaraguazú por la tarde, nos quedábamos, después del cierre del zoológico, nos quedábamos hasta la noche mirando lo que hacían esos individuos de aguaraguazú en cautiverio y anotábamos, registrábamos los comportamientos y bueno, después empezamos a trabajar en reproducción. Logramos reproducir a esa pareja de aguaraguazú modificando las condiciones en las que estos individuos vivían en el zoológico y bueno, después realmente me di cuenta que lo que más me interesaba era estudiar a la especie en sus ambientes silvestres y no en cautiverio. Y bueno, pasaron los años y empecé a ver de qué forma podía trabajar con la especie, pero en sus hábitats naturales. Y ahí empecé a contactarme con investigadores, con científicos, y empecé como toda esta otra pata que después continué a lo largo de los años, que fue empezar a estudiar a la especie, pero bueno, en sus hábitats naturales, ¿no? Y sus poblaciones, digamos, las amenazas que tiene, etcétera. Bien, así nos contaba Marcela, digamos, cómo nace esta pasión y bueno, obviamente me hizo acordar al camino de todos los estudiantes que queremos hacer cosas, tener contacto, estar presente ahí, bueno, y así fue como, bueno, a ella le llega una invitación, es un poco estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y bueno, así hace ella su camino. Leyendo el libro vi que hay algunas disidencias o discrepancias con respecto a la determinación del estado de conservación de la especie. Desde el año 96 hasta la actualidad está catalogada como casi amenazada. Entonces le pregunté, bueno, un poco a Marcela, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es una excelente pregunta. ¿Qué significa que la especie se encuentre casi amenazada? Bueno, les cuento. La categoría casi amenazada es una categoría que establece la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. Este grupo de especialistas toma datos de la especie a nivel global, o sea, a lo largo de toda su distribución, y establece que, de acuerdo a diferentes criterios, la especie se encuentra casi amenazada. Eso significa que no logra cumplir los criterios para ser vulnerable o encontrarse en peligro, pero sí tiene determinado grado de amenaza y necesita ser conservada. Sin embargo, hay que saber interpretar muy bien este dato. ¿Por qué? Porque como les decía, para lograr esta categorización se toman datos de diferentes países a lo largo de toda la distribución de la especie. Y eso significa que
en algunos sitios la especie tiene diferentes amenazas, mayores, menores, más graves, menos graves, y entonces lo que se establece es un resultado global. Por eso los diferentes países tienen sus propias categorías de conservación. Para el caso de Argentina, en el año 2012, el libro rojo que fue editado por la SAREM, la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, estableció, usando los criterios de la IUCN, estableció que la especie se encontraba en peligro. Pero hacía un tiempo atrás, en el año 2004, la Secretaría de Ambiente de la Nación había establecido a través de una resolución que la especie se encontraba amenazada. Entonces, bueno, en estos últimos años estamos tratando de unificar las categorías para tener una sola categoría que represente realmente lo que ocurre con la especie en nuestro país. A su vez, es interesante conocer que hay algunas provincias que quieren darle una protección especial a la especie. Entonces, la declararon monumento natural provincial. Por ejemplo, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones, son provincias que declararon a la especie como monumento natural provincial. Y eso le da un poquito más de protección, ¿sí? Favorece, estimula los programas de conservación de la especie en esas provincias. Bueno, entonces un poco la idea es, cuando uno estudia a la guaraguazú, saber en dónde se encuentra estudiando la especie y saber cuáles son las amenazas que afectan a la especie en ese sitio, en ese área. ¿Por qué? Porque son muy diversas a lo largo de toda la distribución de la especie. Bien, entonces, bueno, acá nos contaba un poco sobre esta discrepancia. Pareciera simple, pero no lo es porque, bueno, evidentemente está atravesado por jurisdicciones, leyes, criterios, etcétera, miles de etcéteras. La cuestión es que, bueno, está bueno que al margen del título que le queramos poner al estado de conservación, seamos conscientes de que ya aquí ahora hay que cuidar esta especie. No, eso nos queda claro, digamos. Y está buena la iniciativa de esto que nos cuenta de las provincias, de declararla como especie, a la especie como monumento natural provincial, para que se le dé una protección especial. Lo bueno estaría que se cumpla, obviamente. Pero bien por la iniciativa de decir esto se cuida y punto. En el capítulo 1 del libro de Marcela, escrito por Marcelo Bacasesi, de Secretaría de Ambiente de la Nación, menciona al plan Aguaraguazú. ¿Qué es esto? Entonces yo le pregunto a Marcela. Bueno, el Plan Aguaraguazú fue un proyecto pionero, digamos que fue el proyecto que dio el puntapié inicial en Argentina para que mucha gente se interesara y empezara a conocer al Aguaraguazú y empezara a descubrir esta especie tan enigmática y tan poco conocida hasta el momento. Bueno, eran un grupo de veterinarios, Marcelo Bacasesi y bueno, en ese momento Margarita Mas, con quien después tuve el agrado de trabajar en el Zoológico de Buenos Aires. Ella lo ayudaba en esas campañas de campo donde Marcelo estudiaba el aguaraguazú y estudiaba también al ciervo de los pantanos, otra especie que yo estudio hoy en día. Y bueno, ellos hacían relevamientos de campo, tenían un proyecto que apoyaba la Fundación Vida Silvestre y no solo estudiaban, digamos, la biología y la ecología de la especie y las enfermedades, porque ellos eran veterinarios, sino que también hicieron el primer censo de las poblaciones de aguaraguazú de Argentina. Entonces realmente sí, fue un proyecto pionero, fue realmente interesante porque después de ellos hubo un tiempo largo en el que muy poca gente se dedicó a estudiar la especie y después, bueno, el grupo de Lucía Soler, que empezó a trabajar con carnívoros en Bahía Blanca, empezó a trabajar con el aguaraguazú y estudiar la ecología de la especie, etcétera, y después vinimos nosotros, que estudiábamos al aguaraguazú en cautiverio, y nos interesaba estudiarlo en libertad, y que también nos sumamos en diferentes provincias, y también Santa Fe empezó a desarrollar actividades en relación a la especie. Andrés Pautazo empezó a trabajar
en diferentes cuestiones relacionadas a la conservación de la guaraguazú, a registrar amenazas. Por otro lado, en muchos zoológicos empezó a trabajar en esto de intentar criar a guaraguazú. Y por otro lado, un poquito más adelante ya, se empezó a trabajar en el seguimiento de algunos ejemplares en vida libre. Por ejemplo, el grupo de Lucía Soler fue pionero en colocar radiocollares y seguir a 2 ejemplares de aguaraguazú durante un tiempo para estudiar sus movimientos, su comportamiento. Y después, bueno, varios individuos fueron liberados en Córdoba, en Corrientes. Fueron individuos que fueron parte de procedimientos de rescate y se liberaron con collares para, para tener un seguimiento de los individuos y ver qué pasaba con ellos. En ese sentido, en esos últimos años, la Fundación Temaiken trabajó mucho también en proyectos que tenían que ver con esto, precisamente, con el seguimiento de individuos rescatados, y el grupo de trabajo al que yo pertenezco estudió bastante las amenazas para la conservación de la guaraguazú en el sur de Santiago del Estero. Sur de Santiago del Estero, cerca de Santa Fe y de Córdoba, cerca de la Laguna Mar Chiquita, donde ocurrían algunas cuestiones puntuales en relación con las amenazas de la especie, ya que había algunos cotos de caza que cazaban a guaraguazú, algo que ha sido una amenaza concreta, puntual, por suerte no repetida en otras áreas, pero que ha impactado muy fuerte en esas poblaciones marginales de la especie. Así que bueno, desde Marcelo Beccacessi, allá por fines de los 80, principios de los 90 hasta hoy, hemos recorrido un largo camino. Muchos de los que trabajaron con la especie continúan trabajando con la especie, continúan haciendo sus aportes desde distintos lugares. Y bueno, realmente hoy hemos conformado un grupo que es el Grupo Argentino Guaraguazú, donde hay integrantes de diferentes provincias y donde abordamos las problemáticas más importantes que tiene la especie según el momento, ¿no? Así que bueno, un poco esa es la historia de la conservación de la guaraguazú en Argentina, muy muy resumida. Bien, hablando un poco entonces sobre, me llamó la atención esto de las amenazas, entonces le pregunté ¿cuáles son las amenazas más fuertes y más latentes para la especie? Sin duda, los atropellamientos en rutas son hoy la principal amenaza para la especie en Argentina. Tenemos gravísimos registros de amenazas, de atropellamientos de guaraguazú a lo largo de diferentes rutas en Argentina, principalmente en la provincia de Santa Fe, pero uno tiene que pensar que esta amenaza está absolutamente de la mano de otra amenaza muy grave, que es la pérdida de ambientes naturales y la transformación de los ambientes de la guaraguazú, que sí es una amenaza descripta para la especie a lo largo de toda su distribución. En nuestra región, la principal consecuencia son los animales que en busca de ambientes más aptos cruzan caminos, rutas, y son atropellados, y el número de individuos atropellados se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. De hecho, intentamos focalizar las actividades de conservación en las diferentes provincias a abordar esta problemática, que es muy difícil de abordar porque está atravesada por muchas otras cuestiones y realmente hemos registrado y hemos tenido muchas intervenciones con Vialidad, con diferentes instituciones para tratar de hacer algo, y es una problemática bastante compleja de resolver. Por otro lado, bueno, existen otras amenazas quizás un poquito más locales, como lo que les contaba recién de los cotos de caza en el sur de Santiago del Estero, que es una amenaza terrible para esa población, pero por suerte muy focalizada. Y bueno, después en algunos sitios donde los animales todavía, esta especie es considerada que tiene propiedades mágicas, entonces se lo caza
para usar partes de su cuerpo como amuletos. Eso es ya muy poco frecuente, pero bueno, realmente pasa. Y la tenencia como mascota en algunas zonas también se ve. Pero bueno, sinceramente la pérdida del hábitat, los atropellamientos en las rutas, hoy por hoy se están llevando la mayor parte de nuestros animales. Y como les decía, estamos trabajando fuertemente en Santa Fe, que es donde más estamos viendo que esta problemática se repite. Así que bueno, estamos ahí intentando abordar este tema con el grupo argentino Aguaraguazú y fundamentalmente con la gente de Santa Fe, del Ministerio de Producción y de la Estación Experimental de Esmeralda. Ellos están bastante abocados a trabajar en este tema. Bien, entonces estas son las amenazas más fuertes, principalmente atropellamientos en ruta. Entonces es importante decir que los animales no están cruzando la ruta, sino que la ruta está pasando por adentro de su casa. Seamos conscientes cuando manejamos. Hay un dato esperanzador que me contaba Marcela en uno de los audios fuera del aire, que es que la aguará tiene una gran capacidad de adaptarse a los ambientes. Así que eso por ahí es algo bueno dentro de tanto malo. de tanto dato malo. Como siempre, viste, la naturaleza es más sabia. Ahora yo le pregunté qué pasa con la distribución actual respecto a la histórica. Respecto a los cambios en la distribución de la especie, podemos decir que hoy está ocurriendo un fenómeno bastante interesante, que no podemos apresurarnos a sacar conclusiones sobre lo que significa este fenómeno. Entiendo un poco que la pregunta va por el lado de que, como todos sabemos, han aparecido ejemplares de Aguaraguazú en sitios donde, bueno, antes la especie no se encontraba. Un ejemplo de eso es una aguará que apareció en Ameguino, en la provincia de Buenos Aires. Ese es quizás el registro más austral. Se creía que ese animal había sido transportado y que, bueno, había aparecido ahí, pero después fuimos a recorrer la zona, hablamos con los pobladores que lo habían visto, incluso volamos un dron en esa zona para ver la continuidad de esos ambientes con algunas cañadas de Santa Fe, bañados, y nos dimos cuenta que, bueno, efectivamente todos los ambientes están cambiando y hay realmente ciclos de inundación que hubieron en estos últimos años, en 2016 y en 2017, ciclos de inundación muy fuertes que han hecho que los ambientes cambien. Entonces, que los aguaraguazú, al igual que otras especies, se desplacen en áreas donde antes no se los solía ver. También ocurre un fenómeno similar en el sur al sur de la Laguna Mar Chiquita, en Córdoba, y quizás un poquito más al sur también. Realmente no nos podemos apresurar a decir que eso significa que la distribución se esté ampliando, porque es probable que eso sea una consecuencia de que en los sitios donde la especie ya no puede sobrevivir porque no consigue alimento, no tiene hábitats aptos, no puede reproducirse, esté llegando a nuevos ambientes donde hay que ver si la especie puede sobrevivir o no, hay que ver si hay continuidad de esas poblaciones. Por eso digo, es muy difícil hoy por hoy realmente determinar qué es lo que significan estos cambios que se ven en la distribución de la especie, o que aparentan ser cambios en la distribución de la especie. Yo creo que hay que estudiar a fondo este fenómeno para poder sacar conclusiones fuertes y poder, digamos, en algún punto utilizar esas conclusiones para, saber cuáles son los ambientes que realmente hay que proteger para poder proteger a la especie y a todas las otras especies relacionadas al aguará, ¿no? Bien, esto es importante porque, hay que conocer para saber qué cuidamos. Entonces, el título del libro dice Lecciones aprendidas y recomendaciones para su conservación. Entonces, yo para darle un cierre le pregunté qué fue lo que aprendimos en todos estos años. Ay, Ismael, qué buena pregunta. ¿Qué aprendimos en todos estos años? Bueno, aprendimos muchas cosas. Creo que lo primero que aprendimos es que la aguará siempre nos va a sorprender con cosas nuevas. Aprendimos que
que la especie está realmente absolutamente relacionada a sus ambientes naturales y que proteger los ambientes naturales es proteger a la especie. Y creo que también aprendimos a trabajar conjuntamente. Aprendimos a darnos cuenta, nos dimos cuenta que los esfuerzos aislados por conservar a la especie no llevan a ningún lado. Entonces necesitamos trabajar en conjunto, unir esfuerzos de conservación, trabajar en la gestión, eso es muy importante, y trabajar con los que toman las decisiones. Eso creo que es algo muy importante. Nosotros desde nuestro lugar como científicos podemos estudiar la especie, estudiar sus enfermedades, estudiar cómo se reproduce, saber muchísimo sobre ecología, sobre distribución de la especie, pero todo eso tiene que poder ser llevado a la práctica con acciones concretas, ¿no? Entonces tiene que servir para eso, para poder conservar a la especie. Entonces creo que lo principal que aprendimos es que todo lo que uno hace en el laboratorio o en los estudios de campo tiene que ser compartido y tiene que ser utilizado en la gestión y en la creación de estrategias de conservación que lleven precisamente a eso, ¿no? A conservar a la especie, a preservar sus ambientes naturales. Creo que esa es la principal enseñanza de todos estos años de trabajo con la especie. Muchas gracias, Ismael, y a todo el equipo de Radio Animal y de la UNE. Me alegro mucho de que podamos compartir este espacio y poder contarles un poco qué es lo que hacemos y nada, generar también nuevos espacios donde la gente se involucre con la especie y podamos trabajar en estrategias interesantes para la conservación, no solo que tengan que ver con la ciencia, sino también sobre el cuidado del ambiente, la educación, etcétera. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande. Bueno, gracias Marcela. La verdad, bueno, como siempre quería felicitar y celebrar el aporte que hacen nuestros investigadores para la conservación de la especie. Mientras tanto, bueno, va a ir Pilar ya organizándose con Pini para hacer el sorteo en vivo. Yo mientras voy a ir diciendo que, bueno, nuestros investigadores son quienes hacen que tengamos un futuro sustentable. Cuando mañana nuestros nietos puedan ver en persona y no por fotos a ciertas especies de animales, como en este caso el aguaraguazú, se lo debemos al trabajo de Marcela y al de miles de investigadores y profesionales que dejan su aporte para la posteridad y que además están dispuestos a realizar acciones de las cuales no van a ver los resultados, que creo que es el significado de ser una persona altruista y empática para con nuestros animales, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, acá Pini está revolviendo la bolsita y va a sacar un nombre. Agradecemos mucho a la gente que estuvo comentando, mandando su nombre por privado, tirando buena onda al programa. Le mando un saludo a Florencia, que estuvo comentando, a Emiliano, que nos tiró mucha data visual ahí sobre sus ilustraciones. Así que gracias a él. A ver, Micha, ¿quién es el afortunado o afortunada? Espero que entiendas mi letra. Pedro Emiliano. Emiliano ganó. Bien, un aplauso. Bravo. Mandanos aplausos. Bueno, así Emiliano, sos el ganador. Bueno, felicitaciones. Con eso vamos cerrando este programa. Emiliano, te ganaste un amigurumi hecho por Pini con mucho amor y con un mensaje de conciencia animal. Que es un aguaraguazú a quien le dedicamos el programa de hoy. Eso. Así que bueno, gracias Pilar por estar acá, como siempre, y oficiando de escribana. A vos. Gracias Pini por coparte, ya sabes, bienvenida a la comunidad animal. Oficialmente sos parte de la comunidad. Y gracias por invitarme, y súper genial lo que hacen desde la radio para acercarnos. Bueno, gracias. Igualmente lo que haces vos también es súper genial. Así que bueno, gracias a Radio UNE, gracias Darío, gracias Gaby, y los esperamos la próxima en Radio Animal, un programa con conciencia animal.